Vamos a ver ahora un tema que es bastante interesante porque nos va a poder ubicar acerca de la conceptualización que tiene Jung en referencia a la interpretación, el análisis de los sueños de Freud. Se ha dicho, y en esto yo no estoy de acuerdo, que Jung ha sido, y se dice todavía, discípulo de Freud. Esto no es así, en todo caso ha sido colaborador, como también en su momento lo fue Alfred Adler. El psicoanálisis no es algo, me refiero al psicoanálisis ortodoxo, al freudiano, no es algo que haya surgido pura, única y exclusivamente de Freud, sino que se ha nutrido con distintos aportes de gente, de profesionales, que en su momento formaron parte del psicoanálisis. Jung en su momento no solamente constituyó parte del psicoanálisis, sino fue, para lo que Freud precisamente lo necesitaba, la pata no hebrea. Tengamos en cuenta que había un montón de discriminaciones y de problemáticas, estamos en los años de la preguerra, y también, por otro lado, la aportación de Jung al psicoanálisis ha sido bastante abundante y también no solamente abundante, sino desvirtuada, como por ejemplo la famosa palabra complejo. Hoy por hoy todo el mundo utiliza la palabra complejo a nivel popular, inclusive hoy vos tenés un complejo de inferioridad, o fulanito tiene un complejo de superioridad, o qué acomplejado que estás. Y se ha desvirtuado la palabra. Las palabras desgraciadamente, cuando se vulgarizan tanto, pierden el sentido. Hay un montón de palabras que han perdido el sentido originario. Por ejemplo, la palabra innato. Innato quiere decir desde antes del nacimiento. Es importantísimo. El concepto de complejo, aportado por Jung al psicoanálisis originariamente, está hablando de, y voy a dar la definición exacta junguiana, de una idea o representación afectivamente cargada que es independiente de la voluntad. Esto hay que entenderlo de esta manera. Se trata de una idea o representación, no reviste mayores problemas, y Jung dice afectivamente cargada. Es afectivamente cargada porque en esa época no se había popularizado la palabra, la denominación libido, sino podríamos decir tranquilamente hoy es una idea o representación libidinalmente cargada. Cargada tampoco sería la palabra exacta, sería catexiada. Es una idea o representación libidinalmente catexiada. Y acá viene lo interesante, que tiene la posibilidad de actuar en forma absolutamente independiente del resto de la psique. Esto sería el equivalente a pensar que dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra propia psique, dentro de nuestro edificio que llamamos mente, hay un montón de parcialidades nuestras y que no necesariamente van a estar, de hecho no lo hacen casi nunca, siempre de acuerdo. Esta es una de las aportaciones de Jung al psicoanálisis y fíjense ustedes después cómo terminó tergiversado. Insisto, todo el mundo hoy habla de acomplejado y no se sabe ni a qué se está haciendo referencia a evolución. Ahora, yendo específicamente a las diferencias que tienen Freud y Jung en función del análisis de los sueños, vamos a mencionar, sin el ánimo de ser exhaustivos, algunas. En primer lugar, habría que hablar de lo que es el signo y lo que es el símbolo. Una definición, quienes me conocen saben que odio dar definiciones, pero desgraciadamente es necesario en este caso. El signo se agota a sí mismo. Quiere decir que lo connotante se agota con lo connotado.
El símbolo, por el contrario, es universal y es de n acepciones. Quiere decir que lo connotante, lo que está connotando, no se agota jamás. La pregunta sería entonces, ¿puede morir un símbolo? Sí, un símbolo puede morir cuando lo significamos y lo dejamos ahí significado. Un ejemplo de signo y un ejemplo de símbolo. Esto que voy a decir ahora es muy discutible porque a mí me gusta tener en cuenta el factor cultural, cosa que el psicoanálisis en los primeros tiempos no lo hizo. Después por algo salió la escuela del culturalismo, por ejemplo Harry Horney, hablando del factor cultural. Y un toma en cuenta el factor cultural sería lo siguiente. Si yo hablo, por ejemplo, de un semáforo, en nuestra cultura, aprovechando el factor cultural, el semáforo es un signo. ¿Por qué? Porque como dije hace un rato, lo connotante se agota con lo connotado. Esto quiere decir que el semáforo puede tener de hecho tres posibilidades. Roja, hay que detenerse, peligro, el rojo en general siempre está indicando peligro. Verde, hay vía libre, se puede y se debe avanzar. Y amarillo, que nos está diciendo vayamos con mucha precaución. En general, si uno está a más de la mitad o en la mitad del camino, conviene acelerar para pasar, y si no, conviene quedarse esperando que vuelva a cambiar el semáforo en verde. Desde esta perspectiva, no cabe la menor duda que el semáforo es un signo. En nuestra cultura occidental, acostumbrada a las autopistas, a la gran cantidad de autos, el semáforo es un signo. Ahora, pensemos por un momento que viene un tremendo terremoto como el que destruye la casa de Dorothy en Kansas y la lleva al mundo de Oz, pero en este caso ese terremoto no la lleva a Dorothy al mundo de Oz, sino que lo que lleva es al semáforo y lo lleva a el medio del desierto de Gobi. Es uno de los desiertos más áridos del mundo, donde, supongo que debe haber alguno todavía, están los que se llaman los hombres azules del desierto, haciendo caravanas, y que están totalmente aislados, y cuando digo aislados me refiero a aislados, de todo lo que implique una actuación de la civilización, todo lo que implique un adelanto de civilización. Entonces, pongamos por caso que esta tribu de bereberes, de hombres azules del desierto, ve este semáforo y la reacción que vamos a tener va a ser totalmente dispar a la que tendríamos en una ciudad capital como por ejemplo Buenos Aires o cualquier gran urbe. La reacción del nativo, primeramente, y esto me acuerdo a la película de Kubrick, Odisea del Espacio 2001, tiene mucho que ver, se acercaría, por esa cuestión de curiosidad que tiene el ser humano, pero se acercaría con tanto respeto como temor. Probablemente, al ver que no sucede nada en lo inmediato, hasta se animaría a tocarlo, como en la película justamente El homínido primitivo y después El último astronauta, si la vieron van a entender lo que digo, tocan al famoso monolito. Y al ver que no pasa nada, pero que también es algo totalmente extraño y que ha venido del cielo descendiendo de este terremoto, lo más probable que pueda llegar a ser es adorarlo o tomarlo como una especie de regalo de los dioses. ¿Por qué? Porque el sentido que se le da en este caso al semáforo excede con mucho el sentido acotado, angosto, del
significante que se agota con el significado. Acá nos encontramos con que este semáforo, en esta otra civilización, en este otro medio cultural, pasa a ser un símbolo. No es lo mismo si yo digo la palabra perro, el engrama que nos va a hacer llevar a cada uno de ustedes que estará escuchando esto, va a pensar en un perro en particular, que no necesariamente tiene que ser el mismo. Estamos hablando de perros, pero hay distintos perros como hay distintos seres humanos. Entonces, tengamos en cuenta que el símbolo es, en Jung, inagotable. Y uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo hace un analista junguiano para interpretar un sueño? Hay varias formas. La primera, tal vez la más efectiva, es no interpretarlo. O sea, plasmarlo mediante un objeto concreto externo, tranquilamente sobre arte terapia, dibujarlo, pintarlo, escribirlo o simplemente contarlo. ¿Por qué? Porque el sueño es una ventanita, como dice Jung, que nos contacta con el inconsciente. Entonces, el sueño, sin la menor duda, es un producto del inconsciente. Y el sueño nos está mostrando algo que hay que ordenar inconscientemente. Y por lógica, si el ordenamiento es inconsciente, no vamos a pretender entenderlo. Por otro lado, también hay que tener en cuenta lo que dice el Talmud, un sueño no explicado, no interpretado, es como una carta sin abrir. Entonces ahí es a donde viene todo lo que se llama análisis de sueños o, si ustedes quieren, hermenéutica onírica. Hermenéutica es una palabra en referencia al dios Hermes, que justamente era el dios, entre otras cosas, mensajero de los dioses, dios de los estafadores del comercio, pero también dios de secretos ocultos, guardados herméticamente. Hoy por hoy, cuando vamos a comprar un recipiente, un tupper, encontramos con que queremos que sea hermético, porque para que no se derrame el contenido, para que no se difumine eso, para que no se expanda por extensión, para que no se vulgarice así nomás. Entonces, una de las diferencias, resumiendo, fundamentales entre Freud y Jung es el uso y la interpretación que le dan al signo y al símbolo. Lo que Freud llama símbolo, en realidad es un signo. ¿Por qué? Porque por donde ustedes le den la vuelta, lo connotante se agota con lo connotado. Recuerdo una anécdota, no de Jung, sino de Alfred Adler, en una de las famosas reuniones de los miércoles, donde se cuestiona lo siguiente, que es una verdad de perogrullo, pero no deja de ser una realidad. Adler decía, se nos dice que si soñamos con un bastón, se trata de un símbolo fálico. Entonces la pregunta sería, ¿qué ocurre cuando soñamos con un símbolo fálico? También hay que recordar que el propio Freud dijo una frase que desgraciadamente los freudianos no lo han seguido demasiado en esto. Él dijo que a veces un habano simplemente quiere decir un habano. Y ahí se ve claramente la función del signo. En Jung, el símbolo es inagotable. Esto quiere decir que un sueño que hemos tenido hoy puede tener un sentido, mañana puede tener otro sentido, y dentro de 10 años, de ahí la importancia de tener un cuaderno de sueños, va a tener, por supuesto, otro sentido. ¿Qué se aconseja entonces, como decía hace un rato, para lograr interpretar un sueño desde la perspectiva junguiana? Lo aconsejable es que el paciente comente el sueño aproximadamente a la mitad de la sesión y remitir la interpretación de ese sueño, si fuera posible, a lo que se está hablando, a lo que se está elucidando en esa sesión.
Ah, pero lo estamos significando. Sí, por supuesto que lo estamos significando, pero entendemos que el símbolo es muchísimo más y es como un aleph borgiano, es un infinito. Esta es una de las diferencias, yo diría, fundamentales entre el pensamiento freudiano y la escuela junguiana. Pero no es la única. La otra es bastante más compleja y voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. En Freud, teniendo en cuenta que por lo general todo lo que contiene significante tiene que ver con el símbolo sexual femenino y todo lo que penetra tiene que ver con el símbolo sexual masculino, da lo mismo que sea un bastón, un cuchillo o cualquier otra cosa que penetre, porque estamos haciendo referencia al falo. Esto es absolutamente significante, absolutamente significante. También hay símbolos, como diría Freud, yo hablaría en ese sentido de signos, que son duales, como por ejemplo un barco, porque el barco hiende el océano, símbolo fálico, pero también contiene la tripulación o los bienes que está llevando, que ahí ya estaríamos en referencia a lo vaginal. Entonces es un símbolo dual, un signo dual. Decía, la otra interpretación es apreciablemente más compleja, me refiero a la junguiana, porque Jung tiende a interpretar, y en esto yo no les puedo dar una regla, es simplemente nada más ni nada menos que experiencia y práctica, acerca de lo que él llama interpretación en el plano subjetivo e interpretación en el plano objetivo. Voy a tratar de hacerlo muy sintético esto, pero es complejo. Supongamos que yo sueño con un ex compañero o una ex compañera del colegio que tiene o que tenía en ese momento para mí determinadas características. Pongamos, por ejemplo, que era muy inteligente, muy alto y que tenía una gran capacidad de hacerse notar. Bueno, si lo vamos a ver en el plano objetivo, me estoy refiriendo específicamente, y hay que armar el sueño en esa función, a esta persona que fue compañera mía del colegio. Ahora, si lo vamos a armar en el plano subjetivo, no debemos olvidarnos que el soñante en Jung es el director, el escenógrafo, el protagonista, los actores secundarios, hasta el público. Entonces, esa persona que aparece en el sueño no es otra cosa más que un complejo autónomo independiente, para eso hablé de los complejos autónomos independientes previamente, que está en esa psique y que está precisamente desajustado en esa psique. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos también que el sueño es una expresión del inconsciente. El inconsciente, la sombra en Jung, siempre, constantemente se la pasa mandando señales de homeostasis. Homeostasis es un concepto de la física que tiende a igualar las fuerzas. Dicho de otra manera, la sombra constantemente va emitiendo intentos, muchos pueden ser en forma de mandalas, de restablecer el equilibrio lábil, el equilibrio homeostático de la psique. Entonces, interpretar un sueño desde Jung implica que ese mismo sueño va a tener necesariamente dos acepciones. Y la gran pregunta es, bueno, ¿cuándo considerar una y cuándo considerar la otra? Acá precisamente es donde hay que hablar muchísimo más del tema de la hermenéutica, de lo hermético, lo escondido, lo oculto, lo que pertenece al reino de Hermes, porque no hay una metodología científica. Ustedes saben que la psicología
no es 2 más 2 son 4, sino que acá se mezclan lo científico, lo experiencial, con lo artístico. Acá hay que tener la suficiente, y voy a usar esta palabra que creo que es bastante clara en el lenguaje popular, la suficiente intuición como para saber qué interpretación es conveniente dar de ese sueño, si la subjetiva o la objetiva. Estas son algunas de las diferencias que hay entre el manejo onírico entre Freud y Jung. Voy a dar una tercera más que diría que es la fundamental, o como dice el mismo Jung en sus obras, last but not least, es decir, lo último pero no lo último, no lo menos importante, que es la diferencia entre el método de asociación libre freudiano y el método de amplificación junguiano. El método de asociación libre lo empezó a trabajar y específicamente lo redescubre Jung en la clínica de Burgolzi. Habrán leído los trabajos de él o eventualmente habrán visto alguna de las películas, sobre todo la película de Cronenberg, la canadiense, Un método peligroso, Dangerous Method, donde se ve tranquilamente cómo Jung está trabajando con el método de asociación de palabras. Que dicho sea de paso, de ese método de asociación de palabras, y en ese sentido Jung ha sido, como todos estos grandes hombres, un visionario y un precursor, surge el polígrafo, que es el detector de mentiras. Esto mucho más posteriormente. Entonces, Jung llega a la conclusión de que a la larga, utilizando el método de asociación de palabras, se iba a llegar siempre a los dos complejos fundantes que tiene el ser humano, que son, acorde a la psicología analítica, el complejo edípico, o sea, la temática con la madre, la temática con el arquetipo de la gran madre, y el complejo de Electra, que es la temática con el padre, o la temática, si ustedes quieren, con el pater terribilis. Por eso, Jung deja de utilizar esta metodología y pasa a una que en los papeles, para explicarlo, es muy sencillo, es de muy fácil explicación, lo van a entender enseguida, pero el problema es aplicarlo después. La idea del método que va a usar Jung, que es el de amplificación, significa tomar el sueño, en este caso, que es individual y único del paciente. De ese sueño individual y único del paciente, extraer lo que se llama el mitologema, que sería algo así, como para que nos entendamos, como la raíz argumental del sueño. Porque los sueños tienen argumento, porque los sueños tienen reglas. Ese mitologema, una vez obtenido, es llevado a un componente universal. ¿Por qué? Porque el componente universal, y acá me apresuro a decir que el componente universal por excelencia está compuesto por los mitos, las leyendas y los cuentos de hadas. Ese componente universal nos da la posibilidad de llevar lo individual a lo colectivo, a lo universal, y ahí vamos a saber perfectamente qué pasó y a qué se debió, qué está sucediendo, y vamos a tener incluso una prognosis, una prospectiva acerca de cómo va a terminar esto. Porque lo que está actuando en el sueño, sí o sí, y esto hay que entenderlo bien, son arquetipos. Entonces, esto, una vez que yo lo subí a una temática universal,
me da esa posibilidad de tener el drama, la historia de vida del paciente abreviada en lo que puede ser un cuento, una leyenda, incluso una película. Ahora vamos a hablar un poco de las películas. Y después hay que bajarlo y sobre todo hay que ver si el paciente llega a captar esto que está bajando. De las películas, por ejemplo, hay una película que es apasionante y es uno de los clásicos, si no el más clásico de todos, que es Casablanca. En Casablanca el personaje que interpreta Humphrey Bogart, el de Rick, es el del héroe trágico. Ustedes saben que tuvo 3 finales Casablanca, pero bueno, el que quedó para la historia es aquel en el cual Rick permite que Ilse, interpretada por Ingrid Bergman, su gran amor en París, se vaya con este otro personaje que es una especie de apóstol de la libertad, Laszlo. Bien, si yo puedo subir o ver esa película y me identifico con el personaje de Rick, o si soy mujer me identifico con el personaje de Ilse, ya estamos frente a una historia de amores contrariados, estamos frente a una historia donde hay sacrificio, estamos frente a una historia donde hay mucha cosa de martiriologio, si se quiere, o de desengaño. Y si eso lo puedo bajar después al contenido de lo que está pasándole al paciente, me voy a encontrar con que yo, en lo que dura la película, que no creo que dure más de 2 horas, probablemente menos, estoy abreviando toda la vida del paciente, porque mientras el paciente va transcurriendo su vida, no se va dando cuenta que está asumiendo el papel de héroe trágico o de heroína trágica, simplemente lo va haciendo. Si esto se puede ver mediante la amplificación y puede ser entendido, aceptado por el paciente, vamos a tener un logro terapéutico sumamente importante. El problema, y que hay que entender, es que la película ya está hecha, ya tiene un final, ya los actores murieron, el director también, esto no se va a modificar. Y eso es lo que pasa con el arquetipo. Cuando el arquetipo, literalmente, como dice Jung, nos posee, nos toma, somos como marionetas de ese arquetipo. Hay que esperar a que el arquetipo se decactetice, o sea, que pierda la energía, o sencillamente, a veces se puede hacer, uno se levanta del cine y se va a ver otra película. Es imposible no ir a ver otra película porque el ser humano es un ser que vive, como dice Campbell, Joseph Campbell, vive en el mito, vive de los mitos. Estas son algunas de las grandes diferencias que hay en la metodología de abordaje a los sueños. Creo que les ha quedado claro que el abordaje junguiano es apreciablemente más complejo que el freudiano. Pero eso no quiere decir que el otro esté equivocado. Quiere decir que se corrobora el viejo adagio de que todos los caminos, si están bien llevados, conducen a Roma. Muchísimas gracias. Hasta luego.